Bienvenidos amigos a una nueva clase de SQL Server. En esta clase vamos a estar repasando los tipos de datos con los cuales nos permite trabajar SQL Server. Vamos para allá. Tenemos como primer grupo de datos que vamos a estar revisando los tipos de datos enteros. Estos tipos de datos no pueden o no utilizan decimales, son solo números enteros. Y tenemos un rango bastante amplio para este tipo de datos. Tenemos como el más grande el BigEnt, que como vemos aquí en la columna de intervalo de rango, nos permite almacenar un valor entero mayor a 9 trillones. Bien, entonces es un tipo de datos que puede almacenar un número bastante grande. Y quisiera aquí destacar algo que es muy importante. Estamos viendo aquí los tipos de datos y estamos viendo rangos que son sumamente grandes y nosotros pudiéramos decir, bueno, voy a utilizar el más grande siempre. Así me aseguro que nunca voy a tener un error de desbordamiento, un error porque el valor es muy grande. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. El espacio de almacenamiento que utilizan estos tipos de datos, porque mientras más grande sea el valor que permite almacenar el tipo de datos, más grande va a ser la cantidad de almacenamiento que va a tener que utilizar. Y por otro lado tenemos la cantidad de memoria también que se utiliza al momento de procesarse información dentro del motor de base de datos. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta para utilizar el tipo de dato adecuado y no desperdiciar espacio en disco, ni espacio, ni memoria al momento de procesar o analizar los datos. Así que bueno, tenemos el tipo de dato BigEnt, que es un dato bastante grande. Luego tenemos el Ent, que puede llegar a un rango superior a los 2.147 millones. Este tipo de datos generalmente es muy utilizado. Sin embargo, nos damos cuenta que puede tener un rango muy amplio de almacenamiento. Luego tenemos el Smallent. Este tipo de datos Smallent tiene un rango mucho más reducido que va desde menos 32.000 a 32.767 como máximo. Entonces también podemos utilizarlo para cierto tipo de números, para almacenar cierto tipo de números, pero siempre teniendo en cuenta que tiene este límite de 32.000. Y tenemos el tipo de datos Tyrant, que es diminuto, que bueno, va desde un rango de 0 a 255. Entonces, por ejemplo, para almacenar, por ejemplo, una edad es súper útil, ¿no? Y la cantidad de espacio que utiliza es bastante pequeño. Bien, tenemos aquí los tipos de datos enteros. Vamos con los siguientes. Tenemos los tipos de datos con decimales exactos o de precisión fija en Transact SQL. Muy bien. Tenemos los tipos de datos decimal y numeric. Aquí tenemos en el decimal la explicación de cómo se componen estos números de decimales exactos. Muy bien, tenemos primero la precisión. Este tipo de datos tiene un parámetro que es la precisión, que nos indica el número total de dígitos que se pueden almacenar a ambos lados del separador decimal. Puede ser entre 1 y 38 y de forma predeterminada es 18. Entonces, aparte de la precisión tenemos la escala, que es el número de dígitos decimales que estarán a la derecha del separador decimal. Puede ser entre 0 y la precisión que se haya definido, y de forma predeterminada es 0. Y numeric es un sinónimo de decimal. Entonces tenemos aquí un ejemplo, el número 350,75. Tenemos que la precisión de este número es de 5, porque tiene 5 dígitos, el 3, el 5, el 0, el 7 y el 5. Y la escala de este número decimal es de 2. Tiene solamente 2 posiciones luego o 2 cifras luego del punto decimal. Entonces tenemos que este es un número decimal o numeric de precisión 5 y escala 2. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos el tipo de datos booleano.
El tipo de datos booleano es para indicar verdadero o falso. En el caso de SQL Server tenemos el tipo de datos bet, que puede tener un valor de 1, 0 o null. Puede ser un valor nulo también. También nos dice la documentación oficial que los valores de string, true o false, pueden convertirse a bit. True se convierte a 1 y false se convierte a 0. Entonces el tipo de datos booleano para saber si es verdadero o falsa una condición. Bien, tenemos el tipo de datos de moneda. El tipo de datos de moneda, tenemos el money, que puede también tener una cifra bastante elevada, que supera los 922 billones. Bien, ahora es importante hacer, ya que estamos viendo, por ejemplo, el tipo de datos decimal, voy a regresar un momento, que estamos viendo que también almacena decimales, y el tipo de datos money, hay ciertas diferencias, ¿no?, en cuanto a la cantidad que pueden manejar y sobre todo en los decimales, ¿no? El tipo de datos money solo acepta hasta 4 decimales, y si tiene más decimales redondea. Entonces esto puede ser un poco complicado a veces dependiendo de la cantidad de decimales que se maneja. Y para el caso de aplicaciones financieras o aplicaciones donde estamos manejando precios, valores de ventas, se recomienda, la recomendación es utilizar decimal o numeric, ¿no?, que es su sinónimo. Esa es la recomendación. Sin embargo, este tipo de datos money, small money, también está hecho o está creado para ser utilizado con aplicaciones financieras, pero hay que tener mucho cuidado. Si no se conoce esta parte de que maneja hasta 4 decimales, en muchos casos se pueden hacer redondeos que no se necesitan, que no se requieren, y eso puede generar algunos problemas, ¿no? Entonces, en el caso del dato small money, tenemos que va desde menos 214.748, aquí estoy utilizando el punto como separador decimal y la coma como separador de miles. Y puede ir hasta 214.748 con 3.647 10 milésimas. Bien, entonces siempre tomando en cuenta que este tipo de datos puede almacenar solo hasta 4 decimales. Si no es así, redondea. Muy bien, continuamos con los tipos de datos de punto flotante o números aproximados. ¿Bien? Los tipos de datos de punto flotante, que es el float y el real, generalmente se utilizan para trabajos con valores científicos o trabajos de ingeniería. Aquí tenemos el rango, por ejemplo, del float, que es el valor más grande de estos dos, que que puede llegar hasta 1,79 por 10 elevado a la 308. Vamos a entender un poco esto. Como les decía, el uso de números de punto flotante se sugiere para trabajos con valores científicos o valores de ingeniería, valores que pueden ser muy pequeños o valores que pueden ser extremadamente grandes, ¿no?, pero que tienen que ser precisos, muy precisos. Entonces, tenemos un ejemplo. La masa de un átomo de hidrógeno es este valor que tenemos aquí, el 0 con el punto, y vemos que hay una gran cantidad de ceros. Bien, y llega luego a 167. Esto nos está hablando que es 0 con 167 100.000 cuatrillonésimas. Es un número muy pequeño, pero bastante preciso. Entonces, el tipo de dato float puede ser el indicado para trabajar con este tipo de números. Float puede manejar hasta 306 ceros. Entonces, básicamente, 1,79, que es el rango mayor, por 10 elevado a 308, que es lo que nos indica la E, es tener el número 179 seguido de 306 ceros, que es el numerito que tenemos aquí abajo. Fíjense que inicia 179 y luego hay 306 ceros. Es una cifra gigantesca, ¿no?, impresionantemente grande, pero que en algunos casos puede ser utilizada, ¿no?, o puede contener este rango, este tipo de datos, para valores utilizados, como ya mencioné anteriormente, en industrias que lo necesitan, ¿no?
Entonces, el uso de float puede generar problemas de redondeo. La recomendación sigue siendo la misma para tipo de datos financieros, de precios, de valores, de productos, servicios. La recomendación es utilizar decimal. Y finalmente, el tipo de datos real, vemos que tiene un rango menor, el valor máximo es de 3.40 por 10 elevado a la 38. Estamos hablando de 340 sextillones, ¿no? De igualmente una cifra gigantesca, ¿no?